Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a esta nueva oportunidad después de una semana de descanso obligatorio, por el cual estoy agradecido también, ¿verdad? Que nuestros líderes en la congregación de Santiago de Veraguas ya está fallando una semana que no la ocupo en este curso y ya me está fallando la silla. Am, Decía que después de una semana de descanso obligatorio, porque los varones pues, de la congregación me pidieron, hermano, por favor, haga verdaderamente una pausa en estos días que está recibiendo libres, ¿verdad? Verdaderamente haga pausa, verdaderamente trate de descansar. Así que por esa razón, pues no tuvimos la clase la semana pasada, no hay video de la semana pasada. El video de la semana pasada es el que va a subirse el día de hoy, programado para mañana, que es la lección que estamos iniciando hoy. Así que también para los que nos dan seguimiento por medio del canal de YouTube, pues no se asusten de que la semana pasada les faltó un video. No, es que faltó de hecho la clase misma, la hemos pospuesto para el día de hoy y gracias a nuestro Padre bondadoso, ahora tenemos la oportunidad de abordar el tema pendiente. Así que hoy, hermanos, iniciamos la lección número 14, estrenando también portada del curso. Creo que los colores son más agradables a la vista y hemos agregado también la frase estudio bíblico exhaustivo para dar a entender que abarcamos todos los temas del tema general de la obra del Espíritu Santo. Nuestra lección hoy es la que anunciamos la semana antepasada, dar y recibir el Espíritu Santo. O sea, estas expresiones en pasajes del Nuevo Testamento y cómo deben entenderse. No vamos, voy a iniciar así, no vamos a imponer un significado como no lo hemos hecho durante este curso ni lo hacemos en ningún curso bíblico. Vamos a estudiar las escrituras y vamos a considerar los términos en sus contextos para saber cuál es el significado, cuál es el sentido que le dieron los escritores bíblicos y que por lo tanto son los sentidos y significados que nosotros estamos en la obligación de aprender primero y de poder enseñar o explicar a los hermanos, a la hermandad. Como siempre, o como casi siempre, voy a reubicarme aquí. Ahora, en la siguiente presentación, creo que ya se estabiliza mi imagen, ¿no? Vamos a colocarnos a mi izquierda. Vamos, como casi siempre, a tomar el bosquejo de lo que vamos a hablar, porque es importante, como casi siempre digo, porque no siempre lo hemos necesitado, pero prácticamente en todas las lecciones utilizamos el bosquejo porque de esta manera, ahorita mismo, ustedes mismos pueden tomar una foto o las personas que, como digo, nos ven luego en video, también pueden hacer allí una pausa y cuando se hace alusión a estos puntos, entonces retomar o volver allí a el esquema. Siempre es importante esquematizar los temas porque también las personas tienen a través de ello. Primero ven todas las alternativas de un tema, cómo son vistas, por ejemplo en este, cómo son vistas por diferentes personas o grupos. Y además también es como un resumen, porque el bosquejo es un esqueleto, te ayuda a ver en pocas palabras todo lo que luego se dice en grandes porciones de tiempo. Determinar el significado de las expresiones, recibir el Espíritu Santo y dar el Espíritu Santo es esencial para cualquier estudio sobre la obra del Espíritu Santo. El siguiente bosquejo va a exponer el método de este servidor para determinar el significado de estas expresiones. Primero, puede ser un lenguaje literal, es decir, no figurado o figurativo. Si es un lenguaje literal, se puede creer que es milagroso, que el Espíritu Santo fue recibido literalmente por aquellos que recibían milagros. Esa persona que cree que es milagroso puede pensar que eso estaba disponible para siempre o que solamente estuvo disponible durante el primer siglo. O la persona que cree que es lenguaje literal puede a su vez creer o por el contrario creer que no es milagroso y que se refiere a la morada personal o literal del Espíritu Santo. O, por otro lado, puede creer que se refiere a la operación directa del Espíritu Santo para convencer, convertir
o santificar, tanto en el primer siglo como en los siglos posteriores. Por otro lado, o totalmente del otro lado, estarían los que consideran que el lenguaje es figurativo. Dentro de esta posición, pues que puede ser o que es milagroso. Dentro de esa posición de que es milagroso, entonces que es para siempre o que solamente estuvo disponible en el primer siglo. Por otro lado, los que creen que es lenguaje figurativo y que no se refiere a algo milagroso, sino que señala la morada representativa del Espíritu Santo, es decir, que no mora Él en persona, literalmente, milagrosamente, dentro del cuerpo y al lado del Espíritu nuestro, sino que es representativo, es decir, a través de su influencia que es llevada a cabo por el mensaje de la palabra cuando se escucha, se recibe, se cree, se obedece y se da frutos. Es todo un proceso, no es memorizar Biblia, no es simplemente pasar los ojos por encima de un libro, leyendo, entre comillas, sino que es todo un proceso de la palabra de Dios viva y eficaz. Bueno, veremos si esa es la explicación o no. Ahora, teniendo el bosquejo frente a nosotros, note la posición del primer punto, subpunto A, subpunto 1, y la posición del punto 2, principal 2, punto principal 2, subpunto A y subpunto 1 pueden ser rechazadas basándonos en las conclusiones obtenidas en la lección 9. ¿Recuerda cuál es la lección 9? No espero que lo recuerde ahorita, pues no tenemos una memoria así, pero ojalá, ¿no? Pero la lección 9 se refiere a los dones del Espíritu Santo. Ahora, respecto a la postura del punto principal 1, subpunto B, subpunto 2, también puede ser rechazada debido a las conclusiones de la lección 4. Eso sí la recuerda. No, tampoco espero que recuerde así de la nada cuál fue la lección 4. La lección 4 fue sobre la influencia del Espíritu Santo. Entonces, ya con esto en mente, que esta 1A1, 2A1 y esta última, que es la 1B2, rechazada, pasemos al primer punto de nuestro estudio, que es, como siempre, las definiciones de los términos. Bien, vamos ahora, sí les decía, ya me puedo ubicar por aquí y entiendo que, vamos a hacerlo por acá arriba, y entiendo que ya no les interrumpiré más las presentaciones. Ok, observe, tenemos en primer lugar el término griego didomi, como alargando la O, como si fueran dos O, allí donde usted ve la omega, que es como parece una W en nuestro idioma, ¿no? Didomi es el verbo dar, dice Joseph Henry Thayer en su léxico, página 145. Esta palabra se traduce como dar en Lucas 11:13, Juan 3:34, Hechos 8:18, 15:8, Romanos 5:5, Primera de Tesalonicenses 4:8, Primera de Juan 3:24 y Primera de Juan 4:13. Tenemos también el verbo lambano. Este verbo significa tomar o recibir también en el léxico de Thayer, páginas 370 a la 371. Esta palabra se traduce como recibir en Juan 7:39, 20:22, Hechos 8:15, el 17, el 19, Hechos 10:47, Hechos 19:2, Primera de Corintios 2:12 y Gálatas 3:2. Ahora, ya conjugados los verbos, por ejemplo, el verbo didomai y el verbo lambanen, son verbos que se contrastan. Didomai, o sí, didomai para dar en general, como una antítesis a lambanen, que sería recibir en general. Citamos la página 147 del léxico de Thayer. También tenemos las escrituras que se refieren a dar el Espíritu Santo. Estas escrituras son Lucas 11:13, Juan 3:34, Hechos 8:18, 15:8, Romanos 5:5, Primera de Tesalonicenses 4:8, Primera de Juan 3:24 y Primera de Juan 4:13. La expresión dar el Espíritu Santo se encuentra en Lucas 11:13. Las escrituras se refieren a recibir el Espíritu Santo en Juan 7:39,
Juan 20:22, Hechos 8:15, 17, 19, Hechos 10:47, Hechos 19:2, Primera de Corintios 2:12 y Gálatas capítulo 3, versículo 2. Puesto que los actos de dar y recibir son simplemente el mismo acto, pero visto desde el punto de vista del dador y del receptor, es evidente que se refieren al mismo evento. Esto se demuestra en Hechos, capítulo 8, los versículos 15, 17, 18 y 19. Antes de leer el texto, que ya lo tenemos en pantalla, quiero decirle a mi amado hermano José Cruz que ya descubrí qué era lo que estaba sucediendo con las diapositivas que desaparecían misteriosamente. Ya me... Ok, voy a explicar esto o voy a expresarme lo mejor posible. Hay ocasiones en las que trato de mirarme como una tercera persona. No se asuste de que mi alma sale, como dicen algunos, y se queda viendo el cuerpo, no actuando. No, no. Pero mentalmente sí, trato a veces de mirarme como una tercera persona. Entonces el otro día que estaba haciendo las diapositivas, no es fácil porque tengo que estar eh, viendo el material, viendo del material que coloco en la diapositiva y al mismo tiempo actuar como si yo no fuera yo, sino que yo me estoy viendo a yo haciendo lo que yo hago. Y allí me di cuenta que yo vengo y creo una diapositiva, le pongo todo, está todo bonito. Por ejemplo, las de los puntos principales, que son las que generalmente vi que se me desaparecían. Y resulta que después que la termino, voy al material y veo, ok, ahora el siguiente punto. Entonces tomo, copio el título o el titular de ese punto principal que sigue, reemplazo lo que había hecho, ¿no? Porque utilizo a veces la misma plantilla para los diferentes puntos principales. Y entonces guardo. Ahora, si usted me prestó suficiente atención, se dará cuenta que en el primer proceso no dije guardo, solo lo hice en el segundo. Entonces hacía el punto principal uno, ¿verdad? Ya, quedaba listo, no guardaba. Me iba al material, copiaba el titular del punto número 2 y venía y reemplazaba y entonces sí guardaba. Claro, el punto principal desaparecía porque no lo guardaba y reemplazaba el contenido con la segunda y así, ¿no? Entonces ya descubrí qué es lo que pasa. Entonces ya me trato de fijar más, de guardar antes de modificar sobre la misma diapositiva. Sé que esto no es tan importante ni para ustedes ni para los que luego nos vean, pero ustedes no saben cuánto ayuda a mi salud no quedarme con una intriga. No saben cuánto. Es una cosa que algún día le consultaré a un terapeuta. Bien, vamos entonces a leer este texto. Hechos 8:15, el 17 y 18 y 19. Si alguien tiene las condiciones adecuadas para poder ayudarnos con la lectura, le agradecería entonces. Si no, pues yo hago la lectura. Pero me gusta que me cooperen. Bien, puede ser que no están con las condiciones de audio ambiente y todo aquello, ¿verdad? Listo, voy a leer entonces. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Este es Hechos 8:15. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 17. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Versículos 18 y 19. ¿Qué decía sobre este texto? Que aquí la recepción del Espíritu Santo es llamada dar el Espíritu Santo. Lucas iguala aún más estos términos al hablar de Cornelio, en el caso de este gentil, en Hechos capítulo 10, versículo 47. Este texto dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua
para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pero quiero volver un momento al de Hechos 8, porque ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir para beneficio de todos, que es increíble cómo pasamos por alto en ocasiones, y por esto cometemos los errores que cometemos, ese principio tan básico de la interpretación bíblica que dice que no hay mejor intérprete de la Biblia que la Biblia misma. Es decir, que en la medida de lo posible, no, voy a modificar esa frase para ser más preciso. En la mayoría de las ocasiones, la misma Biblia, que tratando un tema, en el contexto del libro y del mismo autor, lo termina explicando. Son pocas las ocasiones en las que hay que ir a otros libros o hay que irse al idioma original para poder determinar el sentido o el significado de un texto. Lo general, lo normal es que el mismo autor, sobre todo en libros amplios, por ejemplo, como el libro de Hechos, que tiene 28 capítulos, si no me equivoco, el mismo autor va luego, a través de su narrativa o a través del mismo uso de la frase, pero en otro contexto y circunstancia, se explica a sí mismo. Cuando Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Eso que él dijo fue lo que hicieron los samaritanos a los que les predicó Felipe, perdón, en este contexto de Hechos 8. Puede leer los versículos 11 y 12. Ellos oyeron a Felipe que predicaba el Evangelio, creyeron ese mensaje, se arrepintieron, confesaron, porque no se puede saltar ningún paso del plan de salvación y ser salvo, y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Luego dijo Pedro, no dijo para recibir el Espíritu Santo, dijo para el perdón de los pecados. El propósito del bautismo no es recibir el don del Espíritu Santo. Si fuera para recibir el don del Espíritu Santo, entonces dijera, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Pero no lo dice así. El Espíritu Santo, en su sabiduría perfecta, divina, e inspirando la escritura de Lucas, también de manera perfecta, plenaria, verbal, separa para perdón de pecados con y recibiréis, infinitivo, el don del Espíritu Santo. No tenían que suceder ambas acciones en el mismo evento, en el mismo momento. No necesariamente. Por supuesto que si te bautizaba un apóstol, podían darse casi que simultáneamente esas dos cosas, como veremos más adelante en Hechos 19, que voy a reservarlo para más adelante. Pero lo normal era lo que sucedió por el hecho de que solo eran 12 apóstoles y eran miles de personas bautizándose. Lo normal sería lo que pasó aquí en Hechos. Porque ¿quién predica? Alguien que no es apóstol, Felipe. Felipe pudo bautizarlos, pero Felipe no les pudo transferir, comunicar o dar el don del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, como dice directamente aquí el autor. Entonces, ¿qué fue necesario? Que vinieran los apóstoles desde Jerusalén a Samaria y ¿qué hicieran? Dice que imponían las manos sobre los que ya se habían bautizado y recibían el Espíritu Santo. Allí está. La Biblia está explicando lo que Pedro prometió en Hechos capítulo 2, versículo 38. Las personas que escucharan el Evangelio, creyeran el Evangelio, se arrepintieran, se bautizaran para el perdón de sus pecados, a partir de ese momento serían candidatos para recibir la promesa. Hechos 2:39. ¿Cuál era la promesa? El don del Espíritu Santo. ¿Eso cómo se recibía? Lo recibían a través de la imposición de las manos de un apóstol. Por eso el don del Espíritu Santo no está disponible hoy y es un error rotundo. No voy a suavizar la frase. Es un error rotundo, garrafal, prometerle
a los convertidos en nuestra era, en nuestra época, en nuestro tiempo, que van a recibir el don del Espíritu Santo. Eso es un error garrafal. Entonces, no, José, no lo llamaría un error doctrinal, porque ciertamente la Biblia habla de que los convertidos recibirían el don del Espíritu Santo. Así que no es una falsa doctrina, pero sí es un error interpretativo, porque estás prometiendo algo que ya no está disponible para nuestros días. Lo terrible o no, el error doctrinal sería que un hermano en Cristo pensara, o sea, estuviera claro de que el don del Espíritu Santo son dotaciones milagrosas y creyera que eso se le da a los convertidos hoy. Eso sí sería un error doctrinal, porque entonces estaría enseñando algo que nunca los apóstoles enseñaron. En cambio, acá se está dando puedo decir, un anacronismo, es decir, se dio una promesa y debido a que para un grupo en particular de personas, para un momento particular, y la persona por no hacer un trabajo correcto de interpretación, lo está prometiendo por error, error no fatal, error que no condena, error que no te lleva a la perdición, tampoco lleva a la perdición al que le prometes, pero le estás prometiendo algo que no va a suceder. Eso no va a suceder. Esto sucede, José, para que hagas una comparación y también todos los demás estudiantes presentes y los que luego escuchen los videos. Esto es similar a cuando los hermanos eh, utilizan un lenguaje inadecuado, lo hablábamos el otro día, cuando se trata de enfermedades. Bueno, hermano, voy a orar para que para que Dios ponga su mano poderosa sobre esa pierna y te la sane. Es una expresión que suena a calvinismo. Puede tener su aplicación, pero es una expresión que pareciera estarle prometiendo al enfermo un milagro. Entonces, eso se da. Hemos hablado de frases inadecuadas a la hora de orar, ¿verdad? Que no vamos a repetir ahorita, pero que están en videos anteriores, pero que son errores, pero errores no fatales. Son errores de interpretación o son errores de aplicación de los textos. Entonces, pero volviendo, pues igual es un error grueso, grande, eh, inaceptable, impresentable, porque el mismo libro de Hechos está explicando muy claramente cómo se daba eso de lo que habló Pedro en Hechos 2:38. Y no lo hizo solamente en este pasaje de Hechos 8, como veremos o vimos más adelante, porque, por ejemplo, pasando al siguiente que citábamos, en Hechos 10:47, habla de haber recibido también el Espíritu Santo. Note que es el mismo lenguaje de Hechos 8, recibir el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hablo del don? Porque puede haber alguno que no ha visto, perdón, los demás videos y diga, pero ¿por qué usted está diciendo, por qué está mencionando el don? Si aquí no menciona directamente el don. Pero note que cuando Simón dice, ve que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ese poder del que él habla, luego Pedro lo va a señalar como el don del Espíritu Santo, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, repasando algo de lo que ya hemos explicado, pero que creo que no está de más hacerlo, creo que es importante volver a recordar esta argumentación para que vaya quedando una buena base para lo que luego seguimos explicando. Es tan clara la aplicación de las palabras de Pedro en Hechos 8 y otros pasajes, es decir, el mismo autor, Lucas, es el mismo, el que estaba escribiendo Hechos 2:38 es el mismo que está escribiendo Hechos capítulo 8, es el mismo que escribe Hechos capítulo 10, es el mismo que escribe Hechos capítulo 11, es el mismo que escribe Hechos 19. Es el mismo autor utilizado por el mismo Espíritu Santo. Entonces, recuerden el principio de la consistencia de lenguaje. Ahora, continuando con los términos que estábamos analizando, en el caso de la palabra griega didomi, se encuentra con la preposición ek, que solo se puede o que solo se toma en el caso ablativo. Ya hemos explicado ese caso, así que no lo vamos a explicar aquí.
en Romanos 5:5, en Primera de Juan 3:24, que también lo vamos a comentar aquí más adelante, y 4:13. La palabra griega lambano tiene la preposición ek en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Se presentaron argumentos adicionales para que lambano tome el caso ablativo en otra lección, pero que ya no la vamos tampoco a explicar o a repetir acá. El ablativo también se discutió en la lección 10, que es la lección sobre el don del Espíritu Santo. Así que, dado que algunos de estos pasajes son definitivamente ablativos, es razonable considerar que los demás pasajes también lo son, es decir, que se refieren a algo que da el Espíritu Santo y no al Espíritu Santo mismo. A eso nos referimos con el caso griego ablativo. Bien, si ven que me toco mucho la cara, es que creo que tengo pelos de gato en la cara debido a mi reciente adopción de una mascota de ese género y especie. Vamos a pasar entonces, amados, a nuestro primer punto, a nuestro segundo punto, perdón, que es un punto que es recurrente en nuestras lecciones, como es el principio de la consistencia del lenguaje. En la lección 5, ¿recuerda cuál es la lección 5? La del nuevo nacimiento. Se estableció el principio de la consistencia del lenguaje en las escrituras. Debido a este principio, uno concluye correctamente que, dado que no hay pruebas en un sentido contrario, todos los pasajes en cuestión tienen los mismos significados, es decir, todos son figurativos. Todos estos pasajes se explican fácilmente como referencias a dones milagrosos. Dado que estas expresiones son equivalentes a la expresión el don del Espíritu Santo, como se menciona en Hechos capítulo 10, versículos 45 al 47, que vamos a leer en breve, y el lenguaje es consistente, las conclusiones de la lección 10 es la del don del Espíritu Santo, se verifican o se corroboran nuevamente en esta lección. Vamos a leer el pasaje que hacía referencia en la explicación anterior. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Aquí voy a hacer una pausa. En Hechos 8 recibían, dice, el Espíritu Santo, ¿no? Luego, cuando Pedro reprende a Simón, que no está citado en la diapositiva, él le dice que el castigo que le va a venir es por haber creído que podía comprar el don de Dios con dinero. Caso ablativo también hay en esa frase. El don de Dios. Y en Hechos 11, que tampoco está citado aquí en las diapositivas, Pablo también habla de el don, ese don del Espíritu Santo. Y note que aquí en Hechos 10, 45 al 47 también menciona el don del Espíritu Santo. Pero note que voy a usar dos colores para resaltar dos importantes verdades de todas las que hay contenidas en este pasaje. Vuelvo a iniciar la lectura. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se derramase porque no lo habían recibido por la imposición de manos de Pedro. Ya explicamos el porqué de eso. Ahora note, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Decía que tenemos colegas, tenemos hermanos en Cristo que hablan de que hoy se recibe el don del Espíritu Santo. Sí, se recibe el don del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saben estos predicadores, estos hermanos, amados en el Señor, a quienes respetamos profundamente? Pero la pregunta es válida. ¿Cómo saben que estos nuevos convertidos tienen el don del Espíritu Santo? Porque en el primer siglo, para saber que alguien tenía el don del Espíritu Santo, note lo que dice la Biblia, note lo que dice Lucas, note lo que dice el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas
y que magnificaban a Dios. ¿Alguno de los colegas escucha a los nuevos convertidos hablando en lenguas, magnificando a Dios en idiomas que no habían aprendido previamente, sino que lo han recibido milagrosamente? Si no, ¿cómo saben? Porque el mismo autor bíblico está diciendo que de esta manera lo corroboraron los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Pedro mismo, por lo que luego dice Pedro. Entonces se necesitaba una prueba sensorial, es decir, a través de los sentidos, para darte cuenta que alguien tenía el don del Espíritu Santo. Si eso ya no se necesita hoy, pues necesitamos que nos expliquen por qué ya no se necesita hoy y cuál es el texto que explica que ya no se necesita hoy. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Note que Pedro usa intercambiablemente las frases, por lo tanto es lo mismo. Recibir el Espíritu Santo es lo mismo que recibir el don del Espíritu Santo. Recibir el don del Espíritu Santo por imposición de las manos de los apóstoles o recibirlo directamente provoca el mismo resultado. Hay una operación directa o hay un acto milagroso de parte del Espíritu Santo cada vez que hablamos del don del Espíritu Santo. Bien, pasemos a nuestro siguiente punto porque el tiempo anda a caballo y nosotros a pie. El tipo de lenguaje. Me ha encantado cómo coloqué los titulares de los puntos porque justo me da el espacio para no tener que moverme. Excelente, excelente. Si se puede determinar el tipo de lenguaje, las cuatro posibles interpretaciones que nos quedaban pueden reducirse a dos. Dado que el lenguaje literal es el orden normal de los eventos, recuerda el principio de una hermenéutico también, principio de interpretación, lo que diga un pasaje, debo tomarlo de manera literal, a menos que yo tenga motivos que me justifiquen a no querer, no, es no poder interpretarlo de manera literal sin caer en un problema. Si yo puedo interpretarlo de manera figurativa, es que probablemente el pasaje es figurativo. Si no tengo forma de interpretarlo de manera literal, debe ser figurativo. Bien. Ahora, volviendo, dado que el lenguaje literal es el orden normal de los eventos en la lectura de la Biblia, este servidor considerará las razones para interpretar los pasajes de manera figurativa para determinar si estos pasajes deben interpretarse así, como lenguaje figurativo. Primero, cuando leo todos los pasajes que hablan de recibir el Espíritu Santo o dar el Espíritu Santo, noto que no se trata de casos donde la expresión se usa en tono de burla o de ironía. Así que eso no me justifica interpretarlo figurativamente. Dos, no se dice que sean figurativos. O sea, no hay una expresión del autor bíblico ni de los personajes de la narrativa haciéndome entender que el lenguaje es, perdón, figurativo. Tercero, la mayoría de los hermanos no consideran que esto vaya en contra del sentido común, es decir, que la expresión dar el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, sea contradictoria con el sentido común. Y cuarto, la mayoría de los hermanos no cree que sea absurdo interpretar gran parte de estos pasajes literalmente. Ahora, este servidor sí considera que es absurdo dar y recibir una persona divina. Aquí está el Espíritu Santo, lo tomo y te lo doy. Y tú estás allí esperando y tomas al Espíritu Santo y lo recibes. Una persona divina. Pero veremos esto, si no en esta, en la siguiente sesión. Veremos más sobre esto. Muchos interpretan Juan capítulo 7, versículo 39 como lenguaje literal. Sin embargo, y ya vamos a citar ese pasaje, este pasaje de la Escritura obviamente no se cumplió hasta después de la glorificación de Jesús. Y de la glorificación de Jesús habla Hechos, entre otros pasajes, Hechos capítulo 3
versículo 13. Si este pasaje es una referencia a una recepción literal de la persona del Espíritu Santo, entonces Juan capítulo 20, versículo 22, que voy a ver si lo pasamos aquí a la pantalla, correcto, no se ha desaparecido. Se preguntarán, vamos a ver, se preguntarán este número 14 aquí, ¿a qué se refiere? No pierda de vista que aquí tenemos el título de la lección, dar y recibir el Espíritu Santo, y este es el número, lección número 14, para que lo tenga en cuenta. Lo digo porque uno se preocupa por estos detalles, ponerlos ahí, y lo importante es que usted entienda por qué está ahí, si no, no tiene sentido. Volviendo, dice Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló, hablando con los apóstoles, ¿no? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Repito, si este pasaje, Juan 7:39, es una referencia a una recepción literal del Espíritu Santo, entonces Juan 20:22 no puede ser literal, porque Juan 20:22, ¿qué pasa? Ocurrió antes de la glorificación de Jesús. Y Juan 7:39 dice que tenía que ser glorificado Jesús para poder recibir lo que el texto menciona. De esto se deduce que hay una contradicción al interpretar ambos pasajes literalmente. O interpretas literalmente Juan 7:39 o interpretas literalmente Juan 20:22. No habría contradicción al interpretar ambos pasajes de manera figurativa. Así que tome nota de eso. Una interpretación literal de Juan 7:39 implica que no hubo una entrega o recepción literal de la persona del Espíritu Santo antes de la glorificación de Jesús. También contradice la doctrina de la omnipresencia literal del Espíritu Santo, afirmar que el Espíritu Santo no había sido recibido antes de la glorificación de Jesús, porque si Él está presente literalmente, personalmente, en cada parte del universo, en todo momento, entonces, ¿cómo decir que no lo has recibido si allí lo tienes permanentemente, todo el tiempo, literalmente, personalmente? Además, implica que los apóstoles que realizaron milagros antes de Hechos 2, y esto es importante e interesante en esta lección, por favor, subráyelo, anótelo, grábelo, repítaselo una y otra vez, duerma hoy o mientras está en el proceso de dormir, repitiéndose para que sueñe con esa frase, para que sueñe que una mano la escribe así en la pared. Implica que los apóstoles que realizaron milagros antes de Hechos 2, porque sí, realizaron milagros antes de Hechos 2, no tenían literalmente el Espíritu Santo en sus cuerpos. Interesante. Los apóstoles antes de Hechos 2 realizaron milagros sin tener literalmente al Espíritu Santo en sus cuerpos. Si Juan 7:39 se refiere a eso. Esto implica que no era necesario tener literalmente al Espíritu Santo en el cuerpo para realizar milagros antes de Hechos 2. Vamos desenvolviendo esto. Si Hechos 7:39 se refiere a recibir literalmente a la persona del Espíritu Santo en nuestros cuerpos. Si eso es así, y el texto dice que eso no pasaría hasta después de la glorificación de Jesús, y los apóstoles realizaron milagros antes de la glorificación de Jesús, entonces los apóstoles realizaron milagros sin haber recibido literalmente a la persona del Espíritu Santo en sus cuerpos. Y si eso fue así, entonces esto implica que no era necesario tener literalmente a la persona divina del Espíritu Santo en el cuerpo para realizar milagros antes de Hechos 2. Pero esto no se queda allí, dijo aquel matón que le iba a devolver el golpe al otro. Si no era necesario tener literalmente al Espíritu Santo para realizar milagros antes de Hechos 2, amados hermanos, no ustedes, obviamente no ustedes, sino los que interpretan erróneamente Juan 7:39, ¿por qué es necesario tener literalmente en nuestros cuerpos, o por lo menos los apóstoles y los primeros cristianos, por qué era necesario
tener literalmente en sus cuerpos a la persona divina del Espíritu Santo para cualquier cosa, realizar milagros o revelar contenido de la Escritura. ¿Por qué? Interesante pregunta y más interesante será la respuesta, o por lo menos más esperada. No sabemos si será más interesante porque habría que escuchar. Bien, me quedan unos minutos para hacer nuestro último punto por esta noche, porque nos queda mucho material para una segunda sesión. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Si usted lee directo en la Biblia, ¿no? Si lee acá en pantalla, pues ya lo vamos a colocar allí. Y vamos a hacer un comentario de esta sección de la escritura, como lo hemos hecho ya en otras lecciones. Este pasaje se interpreta, como decía, frecuentemente como una profecía de Jesús respecto a la morada literal, personal del Espíritu Santo. El comentario a continuación va a ayudar, o espero que así sea, a comprender este pasaje de la Biblia. Vamos al versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. La palabra sed, como bien sabemos, se usa frecuentemente para indicar un anhelo, un deseo de aprender la voluntad de Dios. Luego dice: venga a mí y beba, es decir, que venga Jesús y aprenda de Jesús. Versículo 38. El que cree en mí. Esta expresión en griego es un participio articular que funciona como un adjetivo. Y esto lo explica muy bien Archibald Thomas Robertson en las páginas 1105 a la 1108 de su libro Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento. Pero todavía eso no lo vamos a explicar más adelante. Luego dice la escritura, o bueno, o sigue diciendo el pasaje, como dice la escritura. ¿Dónde dice eso la escritura? Bueno, no puedo afirmarlo literalmente, pero revisando todo el Antiguo Testamento para poder darles esta respuesta, no, es broma. En los años que tenemos de andar buscando, ¿verdad? En este pasaje como en otros, la respuesta, pues el único pasaje que los estudiosos, los que estudian mucho más que nosotros, dedican más tiempo que nosotros a esto, el pasaje que más se acerca a poder relacionarse con este pasaje de Juan 7:39 es el de Isaías capítulo 44, versículo 3, que si mi memoria no me traiciona, no lo coloqué en las diapositivas, así que lo voy a leer directamente acá de la web. Ese texto dice, Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías capítulo 44, versículo 3, que obviamente se relaciona con el derramamiento del espíritu, como igualmente lo describe uno de los pasajes más importantes de este curso, Joel capítulo 2. Sigue diciendo el pasaje, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto se refiere a los apóstoles y a aquellos sobre quienes ellos impusieran sus manos. Esto implica recibir inspiración por el poder del Espíritu Santo. Versículo 39. Esto dijo, ¿quién? Jesús. Del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Que habían de recibir. Esto de recibir el Espíritu Santo definitivamente es una metonimia, donde se coloca la causa en lugar del efecto, es decir, se menciona la fuente o el origen, que es el Espíritu Santo, en lugar de decir lo que el Espíritu Santo origina o causa o da. Sigue diciendo el pasaje, los que creyesen en él, y aquí nuevamente se repite el participio articular. Debería traducirse literalmente los que ahora creen. Sigue diciendo el pasaje. Los que creyes, o que perdón, pues, cuando dice pues, está utilizando una preposición que es
explicativa. Así que aquí va a dar una explicación de lo que acaba de decir. Aún no había venido el Espíritu Santo. Esto debía ocurrir en Hechos capítulo 2, como bien sabemos. Sigue diciendo el pasaje, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús fue glorificado en su ascensión. Le vuelvo a repetir que el pasaje que aquí nos ayuda mucho a comprender este punto es Hechos capítulo 3, versículo 13. Algunos han intentado vincular Juan 7:37 al 39 con Primera de Corintios 12:13 mediante lo de la acción de beber el Espíritu Santo. Pero supone una absurda evidencia beber literalmente la persona divina. Y eso ya lo discutimos en la lección número 8, que recuerda cuál era. No, obviamente no lo recuerda. La lección 8 trataba sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Así que definitivamente este pasaje no tiene absolutamente nada que ver con la morada personal del Espíritu Santo, con recibir literalmente en el cuerpo a la persona divina del Espíritu Santo, sino que es otro pasaje que está hablando acerca de esa profecía de Isaías, de esa profecía de Joel, que ya el apóstol Pedro la explicó en Hechos 2, que ya nosotros analizamos en la lección 10, la del don del Espíritu Santo, todo lo relacionado con esta profecía y recientemente, es más, en esta misma lección ya estuvimos tratando algunos eh, pasajes y términos dentro de esos pasajes que explican muy bien este asunto. Así que, amados, habiéndose cumplido, creo, habiéndose cumplido el tiempo de nuestra lección, y si no se ha cumplido, estará a muy cortos y egoístas minutos. Egoístas digo porque no me darían la amplitud suficiente para explicar lo que sigue, que sería también un comentario acerca de Gálatas capítulo 3, versículo 2, pero agregando también el versículo 5. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, pero rogándoles que anoten allí o pongan en sus notas que corresponde para la siguiente lección iniciar con Gálatas 3:2, pero agregando el versículo 5. Le pediría, en el amor de Cristo, que usted se lea este pasaje y esté preparado para el comentario o el análisis de él, entonces, en nuestra próxima lección. Así que, como siempre, muy agradecido de que estén aquí y hasta aquí la primera sesión de nuestra lección número 14, que es dar y recibir el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga ricamente.